Bueno, estamos en vivo de Librería Faber con Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Claro. Bueno, sabés que es una constante, empiezan las clases, averiguamos de los útiles, de la experiencia para los chicos y también una parte fundamental el tema de los libros de textos. No sé si las editoriales ya están mandaron precios, mandaron los libros. La verdad está todo atrasado, como suele pasar en esas épocas donde los precios no son difíciles de formar. La mayoría de las editoriales recién esta semana están mandando novedades, cosa que en años anteriores lo hacían hace por lo menos 15 días. Novedades que están impactando con un aumento del 40-45% aproximadamente y las reediciones en un 30% de aumento. En definitiva están acompañando la inflación que ha declarado el gobierno, básicamente eso. Cuando hablamos de novedades, ¿a qué nos referimos? Novedades son libros nuevos, no repeticiones de libros anteriores, que van evolucionando, incorporando nuevas técnicas, otro tipo de desarrollo, apoyándose más en la actualidad, o quizás teniendo datos mayores de la actualidad para trabajar en el aula. ¿Tenés más o menos estimativamente los precios, digo, de un libro para primaria, un libro para secundaria? Los precios están todos. Una reedición de un libro de ciencias sociales para cuarto grado está más o menos en 550, 600 pesos, y una novedad que hay que ver qué docente adopta entre 800 y 1000. Las editoriales más o menos son siempre las mismas tradicionales. Siempre, las que dominan el mercado es Santillana con casi un 55% del mercado, y después el resto lo reparten entre Macmillan, que es Puerto de Palos, Estrada, Mandioca y Capeluz, básicamente. Después hay unas menores como Ediva y demás, pero ahí te diría que te mencioné el 92% de la venta y de las adopciones docentes en la localidad de Rafaela. ¿La demanda es igual en primaria y en secundaria o cambia? No, totalmente diferente. En primaria tendríamos que dividir los 3 primeros años, donde la demanda es altísima porque el padre está comprometido más con la educación de su primer hijo que va a la escuela, va aflojando a medida que suben en edades, y el secundario es bastante descomprometido en ese sentido, básicamente no porque hablar de un compromiso no del docente o del estudiante o del padre, simplemente porque trabajan con otros elementos. Trabajan con otros elementos de investigación, se apoyan más en las redes sociales, en la web, en la información digital, cosa que no lo hacen en los primeros grados. Más allá de este año que no puede hacer evaluación porque todavía no empezó en realidad la venta, pero sí de otros años. ¿La crisis impacta en algún punto en este sector? Por ejemplo, los útiles la gente lo tiene que comprar igual. Acá a lo mejor lo puede reemplazar por fotocopia o se esfuerza la gente por comprarlo. Bueno, nosotros vemos un esfuerzo siempre del padre de poder llegar. A veces no llega. La crisis pegó fuerte, pero no solo en el mercado del texto escolar, sino que vienen las librerías siendo golpeadas. Hoy estamos frente a la noticia de que una de las librerías emblemáticas de Buenos Aires cerró, que es Clásica y Moderna. El libro no es un objeto de primera necesidad, como el alimento. Por lo tanto, siempre puede ser descartado o derivado del futuro. Y esto lo estamos sintiendo todas las librerías, estimo yo. Sí, sin duda la crisis ha golpeado muy, muy fuerte al sector editorial. ¿Hay una cuestión también que tiene que ver cultural con el tema de la lectura, de que se vendan menos libros? No estrictamente, yo creo que, como decía antes, es una cuestión de poder adquisitivo. Si la gente paga la luz, el gas, los impuestos, come y no le sobró nada, no puede comprar un libro. Es decir, nosotros no venimos, el libro no está presente antes que el alimento o antes que los servicios, está después. Entonces, y después de otras tantas cosas, por ejemplo, otros medios de recreación y esparcimiento y demás. Es muy difícil, el año pasado fue tremendamente duro para el mundo del libro y enfrentamos un año con perspectivas muy desfavorables. Muy desfavorable. Volviendo al tema de los textos, se nota, digo, el tema de las escuelas en Rafaela. Las escuelas privadas piden más, hay escuelas más de centro que son las que más adoptan libros, ahí se ve la cuestión económica. Sí. A medida que uno escala en la pirámide socioeconómica, a medir de los ingresos de cada una de las familias que conforman el conjunto escolar de cada establecimiento, se ve.
Eso, hay docentes que por más que quisieran pedirle a los padres en determinado sector o determinadas escuelas, no pueden hacerlo porque saben que no lo van a poder comprar. Valoro mucho el esfuerzo de esos docentes que hacen maravillas, incluso ponen plata de su bolsillo para que los chicos tengan algo para leer o algo para decir, pero ahí el libro queda también un poco relegado. Más si a veces son más mucho de familia, digamos. Claro, imaginémonos que hoy equipar a un chico para ir a la escuela en libros entre un manual, literatura complementaria y demás son 1.200 pesos, y que esa familia tenga 4 chicos. ¿Se le complicó? No hay financiación. Sabía que íbamos a ese lado. Yo esta mañana estuve hablando de la hora 12, está muy maduro en el libro, si bien se está trabajando desde CAPLA, la Cámara Argentina del Libro. Todavía no hay grandes definiciones a eso porque el libro tiene precio fijo, a diferencia de otros artículos. Comprar un libro en Faber Libros o comprarlo en Buenos Aires cuesta exactamente lo mismo. En toda la República Argentina no hay libro más caro o más barato, es siempre el mismo precio. Eso significa que el comerciante no tiene defensa de incrementar, como decir, bueno, vemos oferta de ropa, cuesta 1.100, pero si me pagás de contado el precio es 1.000. Nosotros no tenemos esa defensa, el precio es 1.000 y es 1.000. Entonces, todo lo que es financiación hay que trasladarlo hoy al cliente, y estamos hablando de una financiación anual de por encima del 70%. Para pasarlo a cuotas, digamos. Claro, para pasarlo a cuota. Un libro que cuesta 1.000 va a terminar costando 1.700 en 10 meses, o en 12. No tengo exactamente hoy el número, porque inclusive va variando, al de era diferente al de hoy. Al aumentar el gobierno y trabajar en este mercado financiero, que para que el dólar no suba, aumentó la tasa, mañana eso va a impactar en la financiación de las compras del consumo de la gente. En cuanto a las costumbres, en un momento se usaba mucho el manual, no sé si se volvió al manual, la ventaja es que tenés todas las materias ahí, claro. Es más difícil en el secundario eso. No, pero se opta, el docente puede optar por un libro de área o por manuales, va más que nada al gusto del docente. Obviamente que trabajar con un manual por ahí es más económico, en definitiva, que trabajar con cada libro de área. Pero bueno, las ventajas son las especificidades, así que... pero no es tanta la diferencia tampoco. Por último, ¿cuándo estimás que están llegando el material? Seguramente hay docentes también viéndonos o preguntando para ver las novedades que vos mencionabas. ¿Para cuándo más o menos estaría? No, esta semana fue llegando. Lo que yo me refería era que antes llegaba quizás el 1 de febrero. Las novedades fueron llegando, solamente a nosotros nos está faltando la editorial Mandioca, que hoy estuvimos en contacto con la gerencia de la editorial y nos aseguraron que ya lo habían despachado, por lo tanto mañana ya está casi todas las novedades en la librería. Algunas llegan más tarde, tendría que revisar bien los remitos, pero estimo que ya estamos en condiciones de eso, pensando que todavía faltan 2 semanas para que empiece las clases, y nosotros le damos la tranquilidad al docente que desde el Faber Libros lo vamos a visitar en las escuelas. A diferencia, somos la única librería que mandamos personal a las escuelas para mostrarle el material y para que ellos, no tengan que salir, venir hasta acá con el costo de estacionamiento y demás. Nosotros vamos al docente y muchos vienen. Ahora si vos ves, están atrás mirando libros. Bueno, gracias.